Muy bien, vamos a comenzar. Bien, la masterclass del día de hoy en este espacio, como siempre, como de costumbre, por acá los miércoles, tiene su objetivo de, bueno, aprender temas de su interés, sanar también. Por lo tanto, este es su espacio, el espacio de acá de la Escuela de Psicobiocodificación, que también es su espacio para que usted pueda aprender, dejar sus dudas, preguntas y demás. Hoy los temas fueron los que ustedes pidieron. Como ya de costumbre, le pedimos a ustedes que dejen los temas, eh, los- el tema de su interés o de lo que quisieran sanar, y vamos a dar comienzo con la presentación de la diapositiva. ¿Sí? Vamos a ver, desde acá, un momentito, compartir. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que se están uniendo. Recuerden compartir, compartir, porque compartir es crear conciencia. Y hoy estaremos por acá tocando temas muy importantes que les puedan ayudar. Hoy, 18 de septiembre de 2024, estaremos hablando desde el arte de curar, desde la psicobiocodificación en los procesos salud-enfermedad. Porque siempre, y esto es muy importante, entender primero este punto de vista, porque siempre nosotros prestamos la atención solamente a los procesos de qué? De la enfermedad. Bien, sin tener presente que en un proceso de salud, cuando realizamos algunas terapias o hacemos algunos trabajos, podemos dar un pasito más en busca de esa excelencia del ser humano. Bien, de poder manifestar más cosas, de poder activar más la mente, de un neurodesarrollo más evolucionado, por lo tanto nos va a llevar entonces a esa parte de qué? De la excelencia del ser humano. Entonces, por eso hablamos de un proceso de salud e enfermedad. Eso es muy importante que lo tengan presente ustedes, porque siempre hemos tocado estos temas y que puedan saber que también una persona sana, por ejemplo, una persona sana se puede revisar y mirar esas energías que pueden estar perturbando, que pueden estar, ¿cómo se llama? Influyendo en el desarrollo de alguna de sus actividades. Entonces vamos a dar inicio a la presentación que tenemos para la noche de hoy. Recuerden compartir, compartir, que compartir es crear conciencia. Entonces, entre la temática del día de hoy, estaremos hablando de los abusos y los acosos sexuales. Estaremos tocando la temática del papilomavirus, de la diabetes, deudas, abundancia, vejiga hiperactiva y el loop. Si alguno de los presentes aquí fueron los que pidieron, bueno, me imagino que sí, y nos puede, o sea, acompañar para hacerle preguntas y demás y hacerlo más dinámico, y así de paso le puede servir como terapia de sanación también.
Vamos a ver. Abusos y acosos sexuales. Primero, entender algo muy importante porque siempre echamos la culpa hacia afuera. Siempre le echamos la culpa al otro. En estudios que se han hecho, se han podido observar cómo el ser humano es quien llama a esa persona llamada depredador, aquel que toca, aquel que hace el acoso. Entonces la pregunta no sería el otro, sino sería aquella persona que está siendo abusada. Bien, en el caso de los acosos sexuales, en el caso de los acosos sexuales, muchos de ellos hemos visto que son programas desde el árbol genealógico que se están transmitiendo. De ejemplos de esto hay muchísimos, muchas veces, hay veces que vienen con las madres a las consultas y vemos cómo ese evento se repitió en esa mamá. Un abuso en una línea del tiempo, en la gran mayoría está atado ¿a dónde? A ese abuso a nivel transgeneracional. El abuso habla de una memoria de abandono, es decir, si tocamos nuestra piel de tres formas distintas, ¿bien? O le decimos a alguien que nos las toque. Primero un toque muy suave que casi ni se sienta. Otro toque que es intermitente, se toca y se deja de tocar. Y el otro toque o el otro contacto, que sería un contacto más fuerte, y la persona hace consciente y busca qué siente en cada uno de esos tres contactos, desde ahí pudiéramos estar hablando desde cuál es el programa que trae esa persona y cuál es la vivencia que trae. Para que ella, por supuesto, esté captando o llamando la atención de aquella persona como diciéndole, ven y tócame. Una de las funciones biológicas de ese tocamiento es proteger, es estar, es que no se sienta sola la persona, a pesar de que se puede leer de varias formas. Bien, por lo tanto, habría que buscar en esa persona esa necesidad que tiene esa persona de apoyo, de que la puedan apoyar en la vida. Cuando sentimos esa necesidad de apoyo, estaríamos hablando entonces de una posible memoria de abandono. Bien, entonces lo primero que habría que hacer es que ese programa que está en el inconsciente, ¿cómo pudieras trabajarlo? Si la persona está aquí en la sala, no sé si está aquí en la sala, no está, si está ahí, levanta la mano, pudiéramos ayudarla más. Es el siguiente, es que trate de, en un papel, en una hoja, de colorear un dibujo como quiera, no tiene que pintar nada exacto, sino darle color a un círculo, un triángulo, lo que sea, darle color y ver de esos colores, ahí se puede derivar la terapia un poquito más, pero bueno, ahí a través de ese colorear lo que está expresando es que esa memoria que ella conlleva o que ella lleva, esa información que ella tiene, en este caso, para que las personas la puedan, eh, la toquen, la cosen y demás. Entonces, al colorear eso, todo lo que está en el inconsciente pasa hacia dónde? Hacia la luz. Bien, hacia la luz. Estas personas, por lo general, son personas con muchas represiones, porque cuando trabajas con ella, yo he trabajado con personas que me ha costado trabajo que sonrían, porque ellos dicen que si sonríen es como si llamaran al depredador, es como que si piensan que siempre quiero que me cojan, tener sexo y demás, y han vivido esos traumas, por lo tanto ni se ríen, son personas que tienden a la no alegría muchas veces. No queremos decir que todos, pero bueno, pueden estar dentro de ese margen. Entonces, es buscar esa memoria inconsciente y para que vean cómo se manifiesta. Un día yo trabajé con una muchacha, por ejemplo,
que dice que ella no salía sola, es decir, no salía por la noche, tenía novio y no salía por la noche ni con el novio. Y cuando comenzamos a trabajar, había una memoria de la madre donde ella salió un día de fiesta con un grupo de amiguitos, de compañeros de ella de la escuela, y todos la violaron. Es decir, todos tuvieron sexo con ella. Por lo tanto, esa memoria pasa de generaciones en generaciones y está tocando el sistema hasta que alguien lo haga consciente. Bien, hasta hacerlo consciente. Desde aquí podemos hacer, bueno, trabajar después que usted tenga la información en una terapia de reprogramación. Hoy por hoy nos estamos enfocando no en la reprogramación neurolingüística, que sería reprogramar el cerebro. Estamos enfocándonos en una reprogramación más profunda, que sería esa reprogramación a nivel de la chispa divina, del arma, del campo de resonancia mórfica, como lo quieran llamar, que es la instancia que en sí está mandando información directamente al cerebro. Bien, y modificar. Ok, recuerden que el cerebro es como un ordenador que lo que hace es cumplir órdenes. Bien, órdenes que ya están predeterminadas también. Entonces, a ver, yo les pudiera decir, y esto suena quizás un poquito loco, un poquito así medio loco, ¿no? Pero es una forma muy efectiva. Por ejemplo, a esa persona que quizás te acosó, dale las gracias. En vez de ponerle freno, dale las gracias. Agradecele porque a través de él puedes llegar a reconocer un sentimiento o una información en tu vida que tú no la reconoces. Entonces, dale las gracias. Dale las gracias yo, porque ellos, una de las cosas que más lo excita, ¿qué cosa es? Es ese miedo, ese retiro. ¿Qué hacemos? Una de las formas que usted le da gracias, porque le está transmitiendo una información, y que gracias a esa información usted puede trabajar con ella. Papilomavirus. Bien, el papilomavirus, como bien que dice, es un virus. No sé si la persona que ha preguntado ya varias veces por el papilomavirus se encuentra aquí en la sala. Bien, el papilomavirus, eh, bueno, como bien lo dice la palabra, es un virus. Y la pregunta sería, ¿cuál sería la función de un virus en nosotros? El virus es el único que contiene un ARN mensajero, bien, y si buscáramos desde una vivencia común, recuerden que después hay que llevarla al quehacer de cada persona, es que la relación de esa persona con su entorno no es favorable. Bien, donde también puede no solamente presentar papilomavirus, puede tener una tendencia a tener algún tema respiratorio y demás, pero sí es una mala relación con el entorno. Veremos algunos de los papilomas porque no solamente es genital, se manifiesta en muchos lugares. Por ejemplo, el papiloma es una enfermedad asociada a las verrugas plantares. Bien, esas verruguitas que salen en los pies, estamos hablando de un papiloma. Bien, las verrugas cutáneas comunes, tienen la piel, esas verruguitas que salen. También las lesiones cutáneas, ahí pudiéramos estar hablando del papiloma, es decir, tiene muchas formas de manifestarse. Y los condilomas anogenitales, que sería uno de los más comunes. Muchas veces detrás de ese condiloma anogenital aparece lo que sería el cáncer o la neoplasia maligna en la mucosa genital o cáncer de cuello del útero. Por lo general, aquellas personas que han tenido el NIC 1, NIC 2, NIC 3, que serían como se le nombra al cáncer del cuello del útero,
estas personas sí o sí han tenido papiloma. En el caso, a ver, los seres humanos, recordemos que podemos ser diestros, ¿ven? En algunos casos, o zurdos en otros. En la mujer diestra, o en constelación de una mujer zurda, es decir, una mujer zurda con conflicto que se haya polarizado a la parte diestra, habla de una frustración sexual a un conflicto de territorio con desamparo. Hay una frustración, pero la persona va a sentir la sensación como desamparo, no me atienden, se sienten como excluidas. En la mujer zurda o en la diestra, entrando en menopausia o en constelación por algún conflicto, el conflicto de pérdida del territorio o del contenido del territorio sería el conflicto central. Bien, son los temas que haría que buscar en una persona con el tema del papiloma. La diabetes. Bien, la diabetes, vamos a... Tenemos, por ejemplo, la diabetes no es nada más un exceso de glucosa en sangre que trae como objetivo que la sangre se ponga más viscosa. Al ponerse más viscosa, o a ver, imagínense, vamos a hacernos la idea, yo siempre pongo una idea, tome usted un poquito de azúcar y póngala en un lugar caliente, y eso se va a volver como una melcocha, como una amiba. Así pasa en la sangre igual, se pone viscosa, se pone densa, porque la sangre es caliente y al llevar azúcar más de la adecuada al torrente sanguíneo y que ese azúcar no puede penetrar en la célula. Uno de los temas en el diabético, ¿no? Que pudiéramos observar, estaríamos hablando de la pérdida de la fuerza de voluntad. El diabético como tal le da mucho trabajo hacer las cosas. Por lo tanto, un diabético bien puede ser aquel que esté postergando las cosas continuamente. Y si te encuentras postergando las cosas continuamente, bien, hazte la pregunta, ¿qué está pasando? Bien, si estás en camino de una posible diabetes también, ¿qué pasa? ¿Cómo te ves? ¿Y qué está sucediendo? Entonces, el diabético, una de las cosas que hace es posterga las cosas. El diabético muchas veces pensamos que es un tema del páncreas. El diabético tipo 2, específicamente diabético tipo 2, que el tipo 1 es el que se nace con ella. Hemos seguido a muchos pacientes diabéticos y hemos observado un factor que produce insulina. Bien, produce insulina. Entonces sería, porque si yo produzco insulina, ¿para qué me mandan algún hipoglicemiante? Bien, si yo la tengo, no es que necesite más. Entonces, ¿qué sucede? Al mandar ese hipoglicemiante, hemos visto que en vez de mejorar, lo que va haciendo es que se va a complicar. El diabético tipo 2, una de las cosas que debe hacer es un proceso de limpieza en el cuerpo. Eh, limpieza. Cuando trabajamos, por ejemplo, el hombre invisible, o las fuerzas o esas energías invisibles en el diabético tipo 2, una de las cosas que llevamos es esa fuerza de la chispa divina del alma. ¿A dónde? La podemos llevar a penetrar ese cuerpo físico, para poder introducirla dentro de la sangre. Es muy importante, a ver, nosotros en nuestros cursos, por ejemplo, de visión extraocular y de hipnosis, son cursos que van destinados a la sanación. Bien, todos los cursos que nosotros damos, los damos con fines terapéuticos, ¿no? En ese proceso salud-enfermedad. Pero en estos cursos específicamente donde se desarrolla la percepción extrasensorial, nosotros una de las cosas que compartimos es que la persona sienta la viscosidad de la sangre. Si tú estés trabajando con una persona, hay técnicas para usted poder entrar
y sentir la viscosidad de la sangre. Y cuando tú sientes esa viscosidad en tus manos, tienes una diferencia antes y una después de cómo puedes tomar esa fuerza invisible y la introduces en el torrente sanguíneo, permitiendo procesos de limpieza a nivel de la sangre, sean los patógenos, sean bacterias, virus, o muchas veces esa parte de, ¿cómo se llama?, de la glucosa que tenemos en sangre. Entonces, uno de los conflictos a explorar en el diabético son esas memorias también de abandono que pueden haber en el árbol genealógico. Siempre trabajaríamos en esa memoria porque la parte del inconsciente está presente en el diabético. Bien, está muy presente en el diabético. En este caso, en el diabético tipo 2. Y es una memoria que hay que trabajar, principalmente en esas memorias de cuando son niños y cómo es su relación con el entorno. Aquí cuando hablamos de relación con el entorno, estamos hablando de esos duelos que están pendientes. Bien, duelos puede ser por separaciones, no, si no hablamos de duelo, solamente porque siempre que se dice duelo, lo que viene a la persona, alguien murió, no, nadie tiene cabeza muerto. Un duelo puede ser un conflicto de separación de una mascota, de un padre, de un familiar. Entonces, trabajando en esos conflictos que están a nivel del inconsciente, porque recuerden que lo que está en el inconsciente se manifiesta a través de la sombra. Es muy importante eso. Y se manifiesta y se vuelve a manifestar y manifestar en varias veces. Bien. Las deudas. La deuda, hoy en nosotros se puede manifestar a nivel económico. Bien. Deudas que tengo con el banco, deudas que personas que me deben y no me pagan. Deudas en forma general. Es un peso que llevamos en nosotros. La pregunta sería, ¿cuál es la deuda que tienes? Decía Jacobo Gringer, y lo cito así claramente, el proceso de manifestación es un proceso complejo de creación de la realidad, que el ser humano solamente ve la parte final, pero todo aquello que tú estás viendo afuera no es nada más que un proceso interno. Por lo tanto, tomando sus palabras bien y haciendo uso de esas palabras que deja Jacobo Gringer, estaríamos hablando de deudas entonces, que uno de los temas son esas deudas que llevamos internamente. ¿A qué llamamos una deuda? Por ejemplo, cuando en tu sistema o en tu vida, por ejemplo, puede ser, tú no quieres saber de tus progenitores, estás generando una deuda emocional con ellos. Esas deudas emocionales es la primera causa para generar deudas hoy en la vida contemporánea. Bien, deudas. Puede ser que tengas deudas atrás también a nivel económico, pero las deudas emocionales son las que más se manifiestan a nivel económico. Bien, ese primer nivel de esas deudas que están ahí. Hay un trabajo simbólico, porque al final es algo simbólico, pero recordando siempre y teniendo presente que entre lo real y lo simbólico, como bien dijo Jung, como bien dice la psicología moderna, las neurociencias y demás, hay un hilo tan fino que nosotros no somos capaces de distinguirlo. Bien, entonces, pagando esas deudas a través de rituales que se hacen, de cheques simbólicos que se entregan a la Madre Tierra, podemos acceder a esas memorias de esas deudas. No es que no se pueda, recuerden que al final todo es información. Nosotros la información, el proceso de información es que se crea
se conserva y un día usted elige destruirla. Bien, lo contrario de la deuda, abundancia y prosperidad. Yo siempre llamo y hago una pregunta. ¿Consideran ustedes que el dinero es energía? ¿O lo ven como un pedazo de papel, como algo? ¿O como una tarjeta magnética? Porque hoy ya el dinero muchas veces es simbólico. Está en una tarjeta, está en un número. ¿Eh? Ni lo vemos. Muy bien. El dinero es energía. Energía, muy bien. Muy bien, Sari. Energía. Entonces, si nosotros podemos mover esa energía, tenemos la capacidad de poner algo aquí y moverlo aquí. ¿Por qué no podemos mover entonces la energía del dinero para que se lo mande? Hoy muchas personas hacen rituales, te dicen cómo hacerlo, te dicen, la mejor forma es trabajar en tu miedo a tener dinero. La energía no se manifiesta porque tienes miedo o por desconocimiento de cómo hacerlo. La abundancia es una energía para todo y está al alcance de todo. La tierra es abundante, por ejemplo. La abundancia está en la tierra, en ese nivel. ¿Te has preguntado cómo es tu relación con tu madre biológica y posteriormente con la madre tierra? Y en ese nivel de la madre tierra, que es el nivel físico, porque al final lo que queremos es abundancia a nivel físico. La tierra es la energía física, es la energía física y en este caso la energía del agua que se está manifestando en nosotros. ¿Por qué nosotros, si observamos el agua, una gran capacidad que tiene el agua que se llama adaptabilidad? El agua se adapta a lo mismo a una jeringa, a un gotero, a un vaso, a un pomo, al piso, a un río, a un valle, donde quiera que tú pongas el agua, ella se adapta. Y nosotros somos el 70% de agua y no nos adaptamos a ningún lugar. Todos los lugares nos van mal. Si no están de acuerdo con lo que yo pienso, creo, si no resuenan conmigo, no me siento mal, me siento agredido. Entonces, ¿cuándo nos vamos a sentar un día y decir, ¿cómo voy a mejorar mi relación con el elemento agua? ¿Cómo voy a mejorar mi relación con el elemento tierra, con la naturaleza? Bien, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo pueden decir? Entonces, ese es un tema que nosotros debemos de sentarnos en algún momento y pensar y trabajar con eso. La abundancia es el miedo a ser abundante. Y aquí dejar algo claro, porque un día en una certificación que dimos acá en Ciudad de México con Nicolás, que traímos a Nicolás al centro universitario, tuve un tema con uno de los alumnos que no estuvo de acuerdo. Y yo le comentaba a Nicolás, porque él comenzó a hacer reclamos y Nicolás me dijo, mira, eso pasa mucho. Me dijo, muchas personas piensan que el dinero es la puerta o es la llave que te va a dar el conocimiento. Entender esto es fundamental. El dinero, porque la pregunta sería, ¿para qué tú quieres dinero? ¿Cuál es tu intención en ser abundante? Bien, el dinero solamente tiene una intención, pagar bienes y servicios. Muchas veces lo que tú quieres es el conocimiento, muchas veces lo que tú quieres es la felicidad. Todas esas cosas que tú puedes querer, que están atadas al dinero, que tú piensas que están atadas al dinero, tienes que buscarla de otra manera. Entonces, el dinero o la abundancia es para pagar bienes y servicios.
Cuando tú lo entiendes ahí, comienzas a quitar entonces, ¿por qué? Porque si tú quieres dinero para tener relaciones, para esto, entonces tienes miedo a qué? A perder una relación. Muchas veces las personas buscan el dinero para tener poder y es ahí un fracaso. ¿Cuántas personas hay veces no tienen dinero y al cabo de un tiempo pasa algo y caen en bancarrota? Entonces, ¿por qué? Porque lo están gestionando desde donde totalmente diferente. Vejiga hiperactiva. Es decir, la vejiga hiperactiva es un problema de la función de la vejiga que provoca una necesidad repentina de orinar. Y es orina, 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 orina y orina. Esto inclusive pasa muchas veces en las mujeres porque la vejiga desciende y hasta con un estornudo se hacen pipi. En el caso de la mujer, que es donde más frecuente pasa esto, no que en los hombres, uno de los temas que se ha visto aquí que es repetitivo en estos casos es personas que se sintieron solas en la crianza de sus hijos. Una hiperresponsabilidad. Bien, y lo hicieron todo bien. Lo único que lo hicieron, ¿qué? Quejándose, observando esa hiperresponsabilidad, quejándose de ella, y al final se le manifestó, porque recuerden que es lo que está de ahí. La orina, desde la biología, en el caso del hombre, tiene la función de marcar un territorio. En el caso de la mujer, tiene la capacidad de marcar el territorio, de poner límite en el territorio, también, marcar no, límites en el territorio y organizar el territorio. La mujer va a poner límite y organizar el territorio. A través de la orina nosotros eliminamos hormonas o ferrohormonas en nosotros, por lo tanto, entra en un contexto de territorio, de marcaje del territorio, territorio sucio, temas relacionados con las parejas. Habría que entrar, en este caso, virtualmente a buscar información, es muy importante, a ver cómo se está moviendo la información y a qué nivel se está moviendo esa información. ¿Ok? Pero siempre es en un tema de territorio, en un tema de responsabilidad, en un tema de peso. Tenemos el lupus. Es una enfermedad autoinmune crónica que afecta al tejido conjuntivo, caracterizada por una inflamación y daño de tejidos causados por el sistema inmunológico. Por lo tanto, es una autoagresión que tiene que ver, bien, con memorias de que yo no quiero existir. Dolor, inflamación e hinchazón en las articulaciones. He pasado malos momentos toda mi vida. No merezco existir. Todo lo malo me pasa a mí. Son palabras que hablan de lo mismo, más de lo mismo. Es un conflicto de no merecimiento. Bien, es un tema que la persona, incluso cuando te entrevistas con esas personas y conversas con ellos y le haces una biografía de su vida, vas a encontrar varios eventos donde esa persona ha querido ¿qué? Morir, no ha querido existir. La muerte ha sido algo que lo ha acompañado. Bien, por lo tanto, ahí una de las cosas que tiene afectada es la parte de esa nutrición afectiva. Nutrición. Bien, no me he nutrido correctamente, en este caso de la familia, de mi madre. Nutrición. Bien, es importante entender eso. Los problemas de nutrición pueden estar ahí presentes.
Aquí una de las cosas que también buscaríamos es esa relación de esa persona con su madre. Muchos de ellos se han cuestionado, por ejemplo, con sus madres, ¿para qué me traíste al mundo? ¿Para qué me traíste al mundo si me traíste a pasar trabajo, si no estás, si no has estado presente? Por lo tanto, estaríamos hablando de embarazos no deseados, no planificados, e incluso en muchos de ellos existe la historia de esa madre que quiso abortar. Bien, antes de comenzar con la parte, bueno, de compartir las próximas actividades, no sé si alguien de los presentes quisiera hacer alguna pregunta, algún tema que le gustaría plantear. Tienen la palabra ustedes por acá. Algún tema, aparte de lo que vimos. No puede ser mucho, será uno o dos temas más. Pregunta de los que hemos visto. Rosana, ¿alguna pregunta, algo que nos quieran compartir? Bien, mientras que Diana Enrique, vamos, abra primero la cámara para poder verla y que todo el mundo la vea. A escondidas no me hagan preguntas a escondidas que me parece que estoy hablando con un robot. Hola, buenas noches. Muy buenas Ay, noches, qué sonrisa más linda, adelante. gracias. Maestro, una pregunta en relación a la deuda. ¿También se puede relacionar con deudas transgeneracionales? O sea, que no solamente pertenezca a uno, sino a uno mismo, sino también que venga uno en réplica de esas deudas anteriores. Pero siempre, a ver, estoy aquí, mientras que me van haciendo preguntas, voy trabajando aquí para yo irme orientando, Diana. Siempre están relacionadas con una deuda a nivel emocional. ¿Bien? Sí, pero puede ser del árbol. Sí, claro que puede ser del árbol. Evidentemente que sí. Nosotros tenemos, desde el momento que elegimos tomar esa unión de óvulo y espermatozoide, estamos tomando la información genética del óvulo y la información genética del espermatozoide. Ok. Bueno, A ver, en el caso Diana, no sé si recuerdas, porque tú participaste, creo que fue, ¿en qué generación fue? la segunda. En la segunda generación, bueno, no tanto en la segunda. Los de la primera generación comenzamos en pleno COVID. Ujú, En sí. pleno COVID se comenzó la primera generación y fue algo importante. Como ellos solamente con decirle al virus, hola, hola, reconozco tu existencia, muchas veces el virus se retiraba. Bien, muchas veces. Eh, Imagínate que eso también lo puedas llevar al árbol genealógico. Hola, hola, abuelo. A ver, los hombres, por las razones que sean, fueron rechazados de muchas familias. Bien, ¿ok? Hola, hola, abuelo, hola, hola, bisabuelo. Tuviste tus razones de por qué excluiste a mi abuela y a mi abuelo del clan familiar. En este caso estoy haciendo un ejercicio real, ¿no? Que yo sé que ya he hecho, tuya toda esa razón. Y eso es realizar una programación a ese nivel, a nivel del campo cuántico, porque eso no está en tu cerebro. Por supuesto, esa información que recibiste de tus ancestros te está influyendo aquí en el campo neuronal. Al tú hacer eso, entonces buscamos hacer ejercicio de neuroplasticidad, hacemos lo que tú quieras, hacemos, pero si tú vas allá arriba, a través de una programación que se hace, y trabajas a ese nivel de información, porque ¿de dónde llega esa información? ¿Dónde está la información de nuestros ancestros? Está en ese inconsciente
familiar. Si yo trabajo ahí arriba y automáticamente estoy trabajando en mi holograma, pero trabajo en el holograma de la estructura familiar. En el día de ayer dimos una conferencia con el doctor David Hidalgo tocando estos temas y David nos decía algo. ¿Estás listo para ser responsable, para cambiar ese holograma en ti? Porque tú vas a cambiar toda una historia. Tú estás listo, estás preparado para eso. Evidentemente que si estás aquí y estás escuchando, desde algún punto estás listo. ¿Tú me Claro, entiendes? sí. Estás listo para asumir esa responsabilidad. Y de eso es lo que vamos a tratar en el día de mañana, que comienza el curso de hipnosis, eh, bueno, el curso de programación, neuroplasticidad e hipnosis no verbal. Entonces, es eso, es llegar ahí. Pero ¿cómo llego Otra, ahí? ¿Cómo, a ver, cómo tú llegas a tu divinidad? Partiendo de algo, nuestra divinidad no hace juicio. E incluso tú puedes tener un pensamiento con la total certeza de que está mal. Tu divinidad nunca te va a decir, Diana Enrique está mal. Tú le dices, no sé qué cosa que no quiero saber. Él te dirá, ok, no quiero saber. Pero ese pensamiento que tú estás teniendo, porque recuerden que es una comunicación, es un vehículo, como es arriba y abajo, y todo se está moviendo. Bien, eso ya está generando un campo de información, que más tarde o más temprano tendrás un hijo que tampoco quiera saber de ti. Y ese sí te va a doler. Bien, sí, ese sí te va a doler porque a ti no te dolió no querer saber de tu padre o de tu abuelo, de que tu padre no quisiera decir, chingar a su madre si mi abuelo me dio golpe hasta decir ya nomás. Tuvo sus razones. Él lo hizo, la intención profunda de ese maltrato, de esos golpes que te dieron, era corregirte. Bien, hoy quizás tú no has corregido a tus hijos correctamente y tus hijos son diferentes. Y sin embargo, no están de acuerdo contigo, te van a odiar. Entonces es un programa que hay que modificar. Es una información que hay que reprogramar, pero desde la fuente, no en el cerebro. claro. Yo, Y pues otra bueno, cosa, maestro, lo asocio también con esas memorias de exclusión que hablábamos días pasados, claro, porque al no sentir esa empatía, hay como un mecanismo de defensa esa exclusión en automático, claro. que sí, ¿verdad? Sí se asocia así. Y no ser el elegido, que no me elijan, que me excluyan de un proyecto, que no me... A ver, te excluyen o tú te excluyes también, porque muchas veces nosotros nos excluimos. Bien, a ver, mi esposo tiene o mi esposa tiene una actividad y yo no voy porque me da hueva. Estoy cansado, te estás excluyendo. Y después viene el aquello que tu pareja, bueno, un día te enteras que está con otra muchacha o con otra mujer. Entonces es un descarado, es un de esto, es un lo otro. Y empiezas entonces a esa información, la empiezas como a darle tierra fértil para que se siga manifestando. Y te siguen excluyendo. Porque al final después te excluyes tú. Y ahí viene, ¿qué es lo que viene? El papiloma, por ejemplo, que estamos hablando ahorita. ¿Bien? Sí, Porque cuando yo me siento que mi marido, yo no soy la elegida por mi marido, lo primero que tú vas a hacer, o tienes grandes posibilidades. Eso no siempre es así, ¿no? Porque puedes tener un sentimiento medio, puedes tener un sentimiento muy grande, que ahí comienza la comparación. Mira con quién está, con una bruja, que si no sé qué cosa, entonces la ves menos que tú. Y al final fue ¿por qué? Porque tú no te incluiste en, en la vida, en los proyectos, porque al final la pareja es un proyecto. ¿Bien? Y es el resultado, lo que tú estás viendo afuera, porque como bien dijo Jacobo Gringue, y esa frase de él me encanta, yo honro esa frase de él. Lo que estamos viendo fuera de nosotros no es nada más que un proceso hiper complejo que pasa dentro de nosotros. Primero, sucede a una instancia que no vemos, por eso yo le llamo el hombre invisible, las energías invisibles, que para la parte consciente hay personas que las ven, y bienvenido a aquellas personas que son videntes, el bienvenido a aquellas personas que han elegido, por ejemplo, estar en los cursos de despertar de tercer ojo.
que la escuela imparte, y comienzan a ver cosas, a ser sensibles a esas energías. Bienvenido, pero la gran mayoría no las ven, pero están ahí, están influyendo en tu vida. Y te están, porque nosotros somos como, imagínate un muñequito que cogen los payasos con las cuerdas, con cuerdas y lo mueven. Así nos mueven a nosotros. Muévete para aquí, muévete para allá, muévete para aquí, muévete para allá. ¿Que puede romper esa programación? Sí, pero es cuando tú lo elijas. Bien, por ejemplo, en el momento que yo elijo decirle a mi abuelo, ¿tú excluiste o fuiste excluido? O ambos. Sí, o ambos, por cada parte. Tuviste tus razones. Bien, Claro. yo tengo un bisabuelo, por ejemplo, que no dio el apellido. Mi apellido Gutiérrez no es el apellido original. Yo tuve que trabajar con eso. Tanto que yo trabajé, que yo puse en un momento Natural Gutiérrez, cuando yo me pongo Juan Gutiérrez. Es decir, como yo trabajé de una forma o de otra con ese apellido. Bien. Y diciéndole a mi bisabuelo, yo recuerdo que mi abuelo cuando hablaba de eso lloraba. Lloraba. Porque dice, cuando tu papá nació, que es el primero, por lo tanto, mi papá viene con eso en la, ¿cómo se llama? Con esa información. Yo fui a pedirle una vaca para la leche de tu padre y él me dijo, tú no eres mi hijo. Tú no tienes por qué tener una vaca mía para darte leche. Yo no tengo por qué darte una vaca. Y él, ya siendo un hombre mayor, con 70 años, lloraba cuando recordaba eso. Esa información está ahí. Uh-huh. Y sin embargo, a ver, yo he ido 2 veces y comento esto y lo hago público para que lo entiendan. Yo he estado 2 veces en donde vive mi papá, que vive desde donde yo vivo, desde la capital a donde él vive, hay casi 200 y pico kilómetros y bastante difícil. En Cuba el transporte está bastante difícil y demás. Y yo he tenido que ir 2 veces allí que me han dicho, tu papá se está a morir. Y las 2 veces mi papá no se ha muerto. Lo único que yo le he hecho a mi papá es decirle, papi, yo estoy muy orgulloso de que tú seas mi padre. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en esa memoria que él lleva, en esa información. Y de yo ser tu hijo. ¿Tú estás orgulloso de mí? ¿Tú estás orgulloso de lo que yo he logrado en mi vida? Sí, hijo, ¿cómo no? Pues echa para acá, dame un beso aquí. Ah, me da un beso, le doy un abrazo y yo también de ti, cacho cabrón. Y lo dejo. He ido 2 veces a despedirme, como diciéndole, ya si te veremos más, porque ya yo tengo que ir rumbo a México y bueno, la vida continúa. Y las 2 veces, la última fue ahora, hace como un mes y pico, 2 meses que estuve allá con él, que se estaba, según le estaban dando isquemia. Entonces, ¿cómo esa acción que no está aquí en mí, está allá arriba? Porque al final es como mi alma reconoce a tu alma, pero no así. Yo a ver, le estoy dando una idea de cómo se hace. Hay palabras, hay códigos andinos, hay códigos que hacen que eso se manifieste al instante. En el curso que vamos a dar aquí de hipnosis, estamos preparando ahí el electroencefalograma para que puedan ver todo eso, para que puedan disfrutar y tener conciencia de cómo eso se logra. Bien, como si hay una persona excluida, tú le dices bienvenido. Bien, Claro. por ejemplo, viene una persona que terminó un trabajo donde decía ya me tiene ahogada, ya me tiene. Entonces, no es que te tiene ahogada, la que estás ahogada es tú decir, cuando hay algo, y esto es muy importante, cuando yo ya entendí, fui consciente que en el trabajo que yo estoy no me rinde, no me da, no me siento bien, o en la relación, lo que sea, que ya tú sabes que hay que hacer un cambio y no lo hace, ¿cuál es el próximo paso? El paso de la destrucción. Bien, lo que pasa es que el ser humano espera hasta última hora que todo esté destruido, que ya no tengan, como, entonces, ¿podemos salir de la destrucción? Claro, si el ave fénix salió, el ave fénix resucitó desde su ceniza, pero también podemos resucitar, pero podemos hacerlo sin tener que llegar a ese momento que nos sentimos fatal. Bien, que serían las famosas noches oscuras del alma, donde todo se te multiplica y el miedo es tan grande que tú no sabes ni para dónde vas a caminar. Bien,
que no haces las cosas, que no te mueves por miedo a que te vean, por miedo a que te sigan, por miedo y por miedo. Y al final todo es un miedo. Y estás ahí estático. Estás estático. Te echas días, meses que no vives. Hasta un día que te pares frente a un espejo y te digas, me estoy cagado o cagada de miedo. Al reconocer ese miedo comienza un proceso totalmente diferente. No sé si te respondí la pregunta. Sí, cómo no, cómo no. Muchas De hecho, gracias. quedé reflexionando en que el tema que, bueno, usted ha compartido en algunas ocasiones que para usted fue el hecho de salir de Cuba para España, ver la situación, también tiene ahí como una simbología la leche para hacer llegar a la leche a su niña, ¿recuerda? Entonces Ah, se me hace lo de la vaca y lo de usted, que fue un impulso, para usted fue un impulso, para un detonador para usted hacer ah. cambios propios y del Pero para, árbol también. pero para hacer esos cambios hay una energía que se llama la energía del niño, porque estamos acostumbrados a hacer solamente lo que nosotros conocemos. Sí, En esa historia de ir a España hubo una historia bonita, porque hubo una señora que ya la ha hecho, que vino, me tocó cuando fuimos a ir ya, que ella me dice, mañana vamos a la embajada, yo me puse a hacer un análisis tonto, si yo no la conozco. ¿Qué voy a hacer yo en España 6 meses con esta señora? Yo no sé ni quién es. Sin dinero para regresar, porque sí tengo boleto, pero el boleto es para 6 meses. Pasa cualquier cosa, ¿dónde me quedo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Es decir, y hoy soy un poquito más tolerante. En aquel entonces, lo que yo no toleraba, lo decía. Es decir, era reactivo. ¿No? Oye, no me gusta, no me da la gana y no lo voy a hacer. Y entonces, ¿y qué pasó? Cuando llegamos a la embajada, dijeron que no. Ella me dijo, regresamos el lunes. Entonces me tocó el fin de semana para reflexionar. Y ahí fue donde yo me dije, no lo pediste. No, no lo estás pidiendo hace no sé cuántos días al sol y a la tierra. Ya te lo mandaron, vamos. Y fui convencido que sí. Y el lunes se vio a la persona correcta y le dijeron, dentro de un mes lo tienes en Barcelona. Así fue. ¿Bien? muy bien. Muchas gracias, maestro. Pero tenemos que salir de lo conocido. De ese mundo Ujú. conocido, tenemos que salir. ¿Bien? Esa energía creo que es una de las energías de ese hombre invisible que más para el ser humano. Sí. ¿Bien? Ese mundo conocido. ¿Bien? ¿Y cómo yo sé que estoy entrando en ese mundo y tengo dificultades? A través de la respiración. Cuando tú te haces un planteamiento y tú te sientas así como que tienes que respirar como para tomar aire, como si no estuvieras tomando aire, estás ahí. Es el miedo a dar ese paso. Porque vas a entrar en un mundo totalmente desconocido. Y es ahí cuando tienes que decirle, bienvenido a mi vida. Bienvenido, porque hoy la ciencia, todo lo que se conoce como ciencia salió del mundo desconocido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo son formas de cómo esa esencia de nosotros divina se mueve en nosotros? ¿Bien? Y no nos damos cuenta de eso, no tenemos esa herramienta, que son herramientas que se enseñan acá en los cursos para que tú seas consciente. ¿Bien? Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna pregunta, por favor? O quizás esta respondió la de muchas personas. No se me queden con dudas, no se me queden, pregunten, pregunten, pregunten. Bueno, mientras vayan ahí pensando para preguntar, yo les voy a ir compartiendo algo. Bueno, algo que ya se acerca, que lo que nos queda son horas para comenzar, puede elegirlo. También es este curso que se acerca, es una certificación, no es un curso, certificación de programación no neurolingüística, es una programación a esa instancia superior, a esa fuente divina, a esa chispa divina, como hoy se le reconoce. Neuroplasticidad, cómo a través de conectar se genera en nosotros un proceso de neuroplasticidad que nos va a permitir, ¿qué permite la neuroplasticidad? Aquellos traumas, que el cerebro entre en otras funciones, la parte cognitiva,
que la parte de la resolución de conflictos se haga mayor. Comienza mañana 19 y estamos terminando el domingo 22. Bien, tenemos por acá el diplomado, la 10ª generación del diplomado que estaremos iniciando el 15 de octubre con enseguida Claudia, con un 50% de descuento en becas que se van a otorgar. Bien, también hay una promoción para los que no otorguen la beca de los 3 primeros meses. A ver, Claudia, ¿qué nos quiere compartir? Adelante, Claudia. Nos enciende la cámara, por favor. Claudia. Sí, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, ¿Qué usted. tal? Pues mira, yo lo que quiero decir es que yo estoy ahorita en un tema de abundancia, donde tuve mucha abundancia y de repente me quedé así como que muy mal, pero fue como que yo sentí que yo le di una patada a la abundancia, o sea, como tuve muchas oportunidades de hacer muchas cosas y no lo aproveché. Y de repente me encuentro en esta situación y yo siempre confiada de que pues siempre he logrado lo que he querido y de repente entré en una situación de que nada me ha salido, o sea, nada, ningún proyecto. Bien, Después de estaríamos eso, hablando de un tema de así, nutrición. 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 de qué? Primero, de nutrición. Primero tenemos Ah, que hablar de esa nutrición, relación, en este caso con tu mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? nutrición, ¿qué? Perdón. A ver, nutrición referente a tu madre. No es la comida. Aquí no estamos Ok. hablando de nutrición, estamos hablando de nutrición afectiva. Lo primero que nosotros recibimos antes de la teta de mamá es un cariño, es un contacto. Por lo tanto, el cerebro Ok. no puede separar, importante entender Ay, esto, el cerebro no puede separar contacto de nutrición real. Primero tenemos nutrición afectiva y después ujú, tenemos la nutrición normal. Por lo tanto, temas con que tuve mucha abundancia y no tengo nada, es un tema de un contacto que se te fue, de algo que desapareció en tu vida. Bien, ujú, estaría relacionado con un duelo, por ejemplo. Duelo, algo que tienes que terminar, algo que tienes que acabar. Bien, para que te vuelvas a nutrir de la fuente de la naturaleza, de la abundancia de la naturaleza. Bien, ujú. ¿ok? Sí, sí, quiero comentar algo. Bueno, yo estuve casada y bueno, desde muy joven tenía mis empresas y siempre logré lo que quería, pero como que nunca llegué hasta a lo más alto, pero sí me iba muy bien. Luego me casé y me casé con un hombre muy próspero y siempre pues recibí mucho de él, pero yo no lo supe capitalizar. Y soy mamá, tengo dos hijos que, bueno, ya están más grandes, pero como que ahí, después de haber tenido mis empresas, yo me dediqué a la cuestión de ser mamá y como que me olvidé de eso. Después me separo, retomo, vuelvo a tener otra empresa y bien, pero de repente como que lo dejé, me dediqué a ser mamá. Ya después cuando lo quise retomar, yo seguía recibiendo mucho del papá de mis hijos, por la pensión, pero llegó un momento en que pues ya me dejó de dar pensión, yo ya nada más recibía eso y era muy buena. Y desde ahí quise retomar otra vez el ser empresaria, todo, y
es lo que me he topado con lo que te digo, o sea, Bueno, bien, de primero, a ver, que es la historia que nada le me ha... acabo de decir a ustedes. Es la historia que le acabo de Sí, decir. A ver, es la ok. historia que le acabo de contar. Es decir, nutrición. Y esa, a ver, es como se me cortó la Ujú, leche de la teta. La teta que yo tenía, eh, ujú, se acaba la teta. ¿Bien? Y es eso, es decir, se terminó esa relación. Entonces tiene que ir a una instancia superior y ujú. dar gracias, porque hay resentimientos de por qué se acaba esa relación. Hay algún tema, hay alguna emoción por ahí, porque nos habla del plano emocional, y ya, y soltarlo. Y volverá a renacer entonces en usted esa abundancia. ¿Ok? Pero tiene que cerrar ese ciclo. O sea, con mi yo superior, Cerrar con su o yo como superior el ciclo del padre Jesús. Como pareja, como eso, es decir, el... hay que cerrar el ciclo. ujú, Hay un ciclo ahí que no está cerrado. ok. ¿Bien? ¿Y cómo lo puedo cerrar? Como A ver, eso lo... hay que salir al encuentro de esas emociones que quedaron por ahí, e ir a reprogramar esa instancia superior y terminarlo. Ok. ¿Bien? Porque sigo teniendo comunicación con el papá, es una buena persona, es generoso, A ver, ahí tiene usted ya un tema no importante. recibo. Cuando usted me Sí, dice, ejemplo, sí. a ver, usted me hace un comentario, el papá de mis hijos es buena persona, por lo tanto, inconscientemente, Mm, usted me lo está comparando con un papá que para usted es mala persona. Usted tiene una información de un papá que es mala persona. Y es ahí donde hay que mm. trabajar. Bien puede haber sido su padre, bien pudo haber sido un abuelo. Y de hecho mi papá, mm, no, mi papá era golpeador y era Ya. alcohólico, o Entonces, sea, sí. ahí, en esa es la memoria que hay que trabajar entonces. A ver, es importante. El papá de mis hijos es buena persona. Cuando yo, Mm, es decir, en algo que nosotros tenemos que trabajar es en la percepción. Si queremos llegar al conocimiento de los mundos superiores, hay que trabajar en la percepción. En los órganos de la percepción. El padre de mis hijos es el padre de mis hijos. Fue el que yo elegí, del que yo tomé los espermatozoides, y vamos a hablar biológicamente, para fecundar a mis hijos. Ya, no es que es buena persona, porque en el instante que yo digo el ujú, padre de mis hijos es buena persona, automáticamente tengo un piloto automático que me está diciendo hay un padre que es mala persona. Bien, hay un padre que es mala persona. mm, ¿Ya? ujú, ¿Ok? O hay un padre ok, que no nutrió a la familia correctamente. O ujú, sea, borracho, por dar golpe, por lo que sea. Porque recuerden que la primera nutrición, ¿cómo es? Afectiva, contacto. Bien, entonces es ahí donde tienen que trabajar con su papá. Cerrar el ciclo de su padre. ujú, ok, Entonces tenemos, como le comentaba, la 10ª ok. generación del diplomado. En este diplomado es un diplomado para la vida, donde comenzamos con procesos de iniciaciones. Toda iniciación es un proceso de muerte. Tenemos que morir, tiene que morir en nosotros cosas que ya están programadas, que están ahí, porque para que aparezca algo nuevo, tiene que morir lo viejo. Entonces, es un diplomado que tiene 9 meses de duraciones, con una clase semanal. Todas las clases quedan grabadas. Hay bibliotecas virtuales para que ustedes puedan acceder a ese, profundizar en ese conocimiento. Tendremos un taller intensivo de ese hombre invisible en nosotros y el camino del mago, prácticas y sabidurías ancestrales, lo invisible que sirve de fundamento para la terapia, tanto en el hombre sano como en el hombre enfermo. Esto será viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. Bien, vamos a tener también próximamente, ya 27, 28 y 29, un taller intensivo de despertar del tercer ojo.
tanto para niños de 6 a 11 años como para adultos. Es una bendición hacerle ese regalo a nuestros hijos. Aquí los niños se van leyendo sin los ojos, con los ojos tapados, viendo las figuras, coloreando. El reloj se lo aprenden, pueden ver la hora con los ojos cerrados. Es decir, van a vivir esos niños experiencias muy gratificantes que le van a permitir un neurodesarrollo en la parte cognitiva de forma acelerada. Esos niños tienen más posibilidades de llegar a ser seres humanos con cualidades de seres humanos excelentes, a la excelencia, que no aquellos seres humanos que no pasan los niños por aquí, que tienen mayores dificultades. En estudios que se han hecho, porque estamos hablando que esto, uno de los pioneros en esto fue Jacobo Gringer, en los niños que se trabajaron, que se pudieron seguir en el tiempo, pudieron ver su crecimiento como adolescentes, como jóvenes, totalmente diferente. Y el adulto nos permite acceder a un campo de información del cual usted no era consciente. Entonces, están invitados todos los que gusten. Vamos a tener una práctica sobre programación el martes 24, el próximo martes, en el Centro Universitario de Alternativas Médicas, que incluye una cena. El valor de la cena casi, porque la charla, la práctica que vamos a hacer es casi gratuita, tiene un valor de 500 pesos. Este taller y varios que se van a estar dando los martes y los jueves serían de forma gratuita. Sería en Coahuila, mejor dicho, 500 pesos en Coahuila 173, Roma Norte. Y el doctor David Hidalgo, que serían las del martes, seré yo que las voy a impartir. El doctor David Hidalgo los jueves 26, porque yo los jueves tengo clase, tengo diplomado, estará tocando un tema de la diabetes, donde incluye también una cena para que el diabético sea consciente de cómo puede cenar. Y también será en el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Estas charlas comienzan a las 6:30 y estarán terminando más o menos 8:30. Se piensa terminar sobre las 8, la cena y demás. Por lo tanto, todos aquellos que gusten se pueden estar comunicando al 55 14 88 04 20. Habrán más actividades que posteriormente se les estarán compartiendo. Preguntas que quieran hacer, algo que nos quieran compartir. Y bueno, nos queda por acá compartirle que en octubre, del 26 de octubre al 10 de noviembre, estaremos viajando a la ciudad de Los Sabios, a Cusco, para, junto con Nicolás, hacer un camino místico espiritual, donde se harán iniciaciones, enseñanzas, donde él nos va a compartir cómo ellos sanaban. Muy importante. Esa cultura sanaba las plantas, las cosechas, los animales, los seres humanos, y cómo nosotros podemos acceder también a esa fuente de información. Preguntas que tengan, dudas que tengan, algo que nos quieran compartir. Por ahora tenemos a Leticia. Hola, Leticia. Bueno, darle las gracias a todos por su tiempo, por estar, por ser y por existir. Desde mi corazón, nos vemos en las actividades que ustedes elijan. Si no, la próxima semana, entre lunes y miércoles, estaremos por acá también compartiendo. Recuerden que compartir es crear conciencia. Muchas gracias. Y que todos tengan una feliz noche. Muchas gracias, maestro.